Este tema lo hemos dejado de lado por un tiempo, y a pesar de que realmente se me hace de lo más aterrador que abordamos en cuestión de relatos de terror, decidí darle un respiro. Las historias que abordamos el día de hoy son de verdad inquietantes, y es que el factor sectas, cultos o personas extrañas que se reúnen con fines macabros, particularmente a mí, me genera mucha extrañeza, ya que a diferencia del fenómeno paranormal, este es totalmente real y se sabe que existe, se sabe que pasa y nunca sabremos si un día, por cuestiones del destino, terminemos encontrándonos con uno de estos cultos siniestros. La mayoría de experiencias de este tipo son similares. La mala fortuna lleva a los protagonistas a perder casi la integridad, pero también, a título personal, creo que tuvieron suerte de poder contar sus historias, ya que ¿cuántos no han podido hacerlo? Es así que sin más, pasemos con experiencias aterradoras con cultos y sectas en México. Luis nos cuenta su historia a través del correo. Hola Stan, mi nombre es Luis y vivo en la Ciudad de México. Disfruto de tus videos y me encantaría contarte este suceso que le pasó a mi abuelo. No sé si entra en la sección de sectas, pero creo que sí. La historia que te voy a contar trata sobre mi abuelo cuando tenía 22 años. Él, una tarde que pasábamos por un puente peatonal en bicicleta, se detuvo en uno de los pilares con nosotros, ahí por Río Churubusco, y se quedó viéndolo. En eso mi madre le dijo: «Ay, papá, ya no piense en eso». Yo, cuestionándome lo que estaba viendo, le pregunté al abuelo qué había pasado, y él, llegando a la casa, nos relató lo siguiente. Dice que por allá de los años 1950 y 1960, mi abuelo, de nombre Marcelo, trabajaba de albañil y poco a poco fue agarrando experiencia. Un día llegó un amigo a su casa, allá por Tlaxcala, y le ofreció trabajo para estar en las obras de puentes y caminos, obras donde empezaban las conexiones de algunos pueblos entre Puebla y Tlaxcala. Después de trabajar en esa empresa por varios meses, se lo llevaron a trabajar a CDMX, y ahí conoció a mi abuela. Ya después de tener a mis primeros tíos, hermanos de mi madre, dice que una mañana como cualquier otra, le comentó uno de sus jefes, que en ese entonces él conocía como el ingeniero, que se preparara para que construyeran él y su gente un puente, en cargo de un jefe delegacional en la Ciudad de México, en ese entonces el Distrito Federal, y que no podía fallar a esa obra, ni tampoco podía salir nada mal, ya que el nombre del entonces jefe delegacional estaba en juego. La obra empezó bien en las primeras semanas y todo salía perfecto. Pasó el tiempo y ya en los últimos meses de la obra, y cuando se estaba a punto de terminar, el ingeniero, al ver que ya faltaba poco, y por motivo de celebración y de convivio, le invitó unas cervezas a todos los albañiles. Mi abuelo ese día tuvo un mal presentimiento y desconfiado, ya que el señor en obras pasadas jamás había tenido un buen gesto con su gente. Aparte de que el abuelo siempre ha sido muy desconfiado. Él, en la celebración, decidió solo tomar un refresco, poniendo de pretexto que se sentía agobiado y algo cansado por el trabajo del día. En eso, varios albañiles se quedaron a dormir en la obra, ya que por la comida y la cerveza que había organizado el ingeniero, habían quedado un poco borrachos, ya que vivían en diferentes estados de la República, como Oaxaca, Veracruz, Puebla, y preferían quedarse un día más a irse sucios y cansados por el trabajo, y optaban por irse más frescos al otro día. Ya en altas horas de la noche, mi abuelo escuchó a un grupo de personas que se encontraban merodeando, y él vio cómo en carretillas llevaban a muchos de sus compañeros, los cuales por el efecto del alcohol estaban durmiendo y no despertaban. Él se asomó para ver a dónde los llevaban, y estos eran llevados a una de las columnas que faltaban, un pilar al cual les estaban haciendo los primeros cimientos, y se veía el embarillado hasta abajo. Entonces, al observar detenidamente, notó que a varios de sus compañeros los ataron y amordazaron para que no gritaran. Ya se encontraban atrapados entre los cimientos. Los habían colocado ahí en los pilares.
Un grupo de personas, entre ellos el Inge, estaban con vestimentas parecidas a la de monjes y con pequeñas antorchas rezaban. Fue ahí donde el Inge, con su mano, hizo una señal y arrojaron el cemento sobre ellos. Al ver eso, mi abuelo huyó del lugar, pero sintió que lo seguían. Al llegar al departamento que rentaban en la antigua delegación, que ahora es la alcaldía Iztacalco, dice que entró con la abuela y le pidió que saliera lo más pronto posible, y solo se llevaron lo más importante, excepto algunos muebles viejos que habían comprado. Mi abuela, atónita, le preguntó qué había pasado y le explicó lo que vio. A mi abuela se le hizo algo increíble y por temor decidieron irse a otra delegación, una que estaba más lejos de esta. Después de varios meses, al regresar al antiguo departamento, los vecinos le comentaron que gente que iban en carros bastante llamativos preguntaron por mi abuelo, pero los vecinos solo sabían que él y mi abuela no eran de aquí, por lo que respondieron que posiblemente se habían regresado a su pueblo en Tlaxcala. Mi abuelo, al contarnos esto, nos lo relata con la voz quebrantada y decía que él intentó denunciar esto, pero que las autoridades le dijeron que si tenía pruebas, adelante, pero si no, no podrían hacer nada por él, e incluso esas personas podrían hacer que él se fuera a la cárcel por difamar, o mucho peor, podrían haber acabado con el abuelo e incluso con la familia. Es así como el abuelo cuenta su historia, la cual me dejó totalmente extrañado y sobre todo reflexioné. Mi abuelito siempre nos decía que no nos acercáramos nunca a obras grandes por temor a que nos jalaran. Años después de su anécdota, por allá del 2008, acompañamos a mi abuelo a los trámites de las tarjetas de ayuda del gobierno. Esto fue en una campaña que hicieron por Iztapalapa, y cuando estábamos ahí, en pleno trámite, una persona sentada al lado de nosotros en la explanada se acercó a mi abuelo y le dijo: ¿Marcelo? ¿Marcelo eres tú? Mi abuelo se paró muy rápido, a pesar de que ya usaba bastón para sostenerse, y con los ojos llorosos abrazó a la persona. El señor le dijo a mi abuelo: ¿sobreviviste, Marcelo? ¿Estás aquí? Mi abuelo le dijo: sí, ese día salí corriendo. ¿Y tú, José? El señor respondió igual, que había salido corriendo y que se había ido con su mujer, y como él era de León, Guanajuato, se regresó a su tierra. En ese momento, mi mamá y yo nos quedamos callados y recordamos instantáneamente la historia que mi abuelo nos había contado unos años atrás, y con esto confirmé totalmente la experiencia de mi abuelo. Actualmente mi abuelo ya falleció hace 3 años, pero me acuerdo cada que paso ahora en auto y veo el pilar donde se detuvo mi abuelo, ese pilar que sostiene un puente en Iztacalco, y yo pienso, ahí, en esos pilares, en esas traves, en esas columnas, puede que se encuentren los restos de algunos trabajadores que simplemente no tuvieron la misma suerte que mi abuelo, y que seguramente en sus comunidades los tomaron como desaparecidos, o que tal vez buscaron suerte en otro lado, lejos de sus comunidades. Algo simplemente horrible. Pero hay algo, Stan, con lo que quiero terminar mi historia. ¿Esto sigue pasando? Todavía hay personas, ingenieros, dueños de constructoras que hagan esto. No lo sé, simplemente espero que esas prácticas se hayan quedado en el pasado, porque esta es la historia de mi abuelo, pero ¿cuántas más se guardan en todo México? Quizá nosotros pasemos por un puente o por una construcción grande donde se encuentren personas en las columnas. Y bueno, esta es mi historia, Stan. Eduardo Sampaio nos cuenta su historia. Hola, Stan, espero te encuentres de lo mejor. Mi nombre es Edu, soy del sur de la Ciudad de México. Llevo algunos meses escuchando tu podcast y hasta ahora me convencí de contarte mi historia. Hace algunos años, yo estudiaba la secundaria en Tizapán, San Ángel. Por alguna razón,
A mí y a un amigo nos gustaba mucho caminar de la escuela a nuestra casa. Tomábamos un camino, que es una ciclovía, atrás de Televisa San Ángel, ya que pasábamos de noche y de día. Por el día nos dábamos cuenta que había muchos pentagramas de la estrella de 5 picos, y a veces habían bultos de tierra, como si hubieran enterrado algo. Nosotros pasábamos y lo ignorábamos. Cabe aclarar que siempre se sintió una vibra muy rara, pero nunca había pasado nada extraño. Un dato sin importancia aparente, pero puede que tenga algo que ver, es que está en una zona con personas de mucho dinero. Yo lo llegué a relacionar con cultos. Un día, saliendo de la escuela, compramos frituras y refrescos para el camino. Ya era un poco tarde, como 10:30 p.m. Ya no había nadie por el rumbo. Caminando empezamos a sentir una presencia. Sentíamos que nos venían siguiendo. Pensamos que era alguna persona que estaba haciendo ejercicio o algún ladrón queriéndonos hacer algo, pero no había nadie. No le di mucho caso hasta que se empezaron a escuchar pisadas y cómo tronaban las hojas de los árboles que estaban caídas. Fue hasta que sentimos un frío que nos recorrió el cuerpo entero. Alguien pisó una rama hasta tronarla y al voltear lo vimos. Era una sombra, pero tenía cabeza de cabra. Tenía un cuerpo bastante marcado y unas patas que más bien podrían ser como unas pezuñas. La visión era horrorosa. Nos quedamos pasmados por un momento hasta que empezó a correr atrás de nosotros. Corrimos y corrimos hasta llegar a un empedrado que nos saca para tomar un camión. Corrimos hasta el empedrado y al voltear ya no había nadie. Caminamos bastante nerviosos y de pronto sentimos como alguien nos respiró en el cuello. Volteamos al mismo tiempo y en medio de nosotros estaba esa cosa. Sea lo que haya sido, vi su cara a detalle. Era tal cual una cabra. Volvimos a correr y por suerte pasó el camión. Nos subimos y al ver de reojo el empedrado ya no había nadie. Llegué lo más rápido que pude a mi casa. Dice mi mamá que llegué muy pálido. Le conté lo que pasó y desde ese día no me ha vuelto a pasar algo más. Recientemente he vuelto a pasar por ahí. Siempre está solo y siempre se percibe esa misma vibra de aquel día. Yo ruego por no tenerme que encontrar a esa cosa de nuevo. Yo he teorizado con mi amigo, sacando posibles conclusiones de por qué estaba esa cosa, y solo aquel día llegamos a la hipótesis que tal vez alguien de las casas que están cerca estaban haciendo un ritual o algo parecido. Te repito, ahí vive mucha gente de dinero y no dudo en que algunos hagan este tipo de cosas. Te mando un fuerte abrazo, Stan, y gracias por haberme leído. Mike Alex nos cuenta su historia. Hola, Stan, soy Miguel. Soy seguidor de tu canal desde hace ya un tiempo. La sección de sectas es mi favorita, pero es la que más me trae recuerdos. Uno de ellos es este. Hace algunos años estaba en una pijamada en casa de un amigo. Esto fue en su casa en Malinalco. Yo tenía alrededor de unos 20 años, al igual que mis amigos. Esta es una casa lo suficientemente grande para que 8 personas estén en ella cómodamente. Fue una pijamada bastante normal. Hacíamos las típicas cosas de pijamada. Jugábamos verdad o reto, vimos películas, contamos historias de terror, etc. Al final, pusimos varias colchonetas en el piso de la sala de estar. Esta tiene una puerta corrediza que da hacia el patio. Entrando en aspectos técnicos, la casa está en la mitad de la nada. Solo hay un muro que rodea un terreno donde está la casa y una piscina. Pasaron unas horas y yo me levanté para ir por un vaso con agua. Aquí es cuando empieza lo turbio. Por una de las ventanas de la cocina pude ver lo que parecía una persona vestida de negro o de algo oscuro. Solo la pude divisar por algo blanco que se encontraba en su cabeza. Lo más sensato hubiera sido ignorarlo todo e irme a dormir. Pero no fui tonto, así que fui a despertar a mis amigos, el dueño de la casa y 2 más. Fuimos por linternas y salimos a investigar. Los demás se quedaron en la casa esperando por si algo ocurría dentro.
estábamos apartados de cualquier autoridad, así que no podíamos llamar a una patrulla o algo por el estilo. Mis amigos y yo estábamos haciendo chistes y bromas, sobre todo para aliviar la situación. Después de todo, no podríamos estar para nada preparados para lo que ocurriría. Llegamos a una parte del jardín donde estaba un gallinero. El gallinero estaba abierto. Quien haya entrado definitivamente quería que nos diéramos cuenta de que alguien había estado ahí, o al menos eso creí en ese instante. Faltaban varias gallinas, pero pensando que gracias al alboroto se habían escapado. Regresando a la casa escuchamos un ruido como de metal rechinando. Corrimos a donde se escuchaba el ruido y lo vimos. Una de las rejas que iban en la parte superior del muro estaba destrozada completamente, y para colmo, habían unas escaleras en la parte contraria del muro. Por ahí se había pasado aquella persona. Como pudimos, la metimos para evitar que pudieran entrar de nuevo. No te voy a mentir, Stan, mi corazón estaba saliéndose de mi pecho. Nos metimos de nuevo a la casa y fuimos a despertar a los demás. Pasaron unos minutos en los cuales estuvimos hablando y teorizando, hasta que detectamos un olor realmente molesto. Un olor a quemado bastante potente. Salimos y vimos una hilera de humo no muy lejos. Nos armamos de valor y salimos de la propiedad con linternas y objetos punzocortantes, utensilios de comida y también herramientas de jardinería. Eran alrededor de las 4 a.m. cuando salimos de la propiedad y nos internamos en el bosque aledaño a la casa. Empezamos a escuchar cantos. Era un idioma extraño que no parecía latín. Seguimos caminando y vimos una luz roja que cada vez se hacía más grande. Los cantos eran más y más fuertes. Llegamos a un punto donde se podía ver perfectamente a un grupo de unas 16 personas más o menos. Todos estaban vestidos en una especie de hábito blanco. Tenían capuchas y algo negro en la cara. Después me di cuenta que eran máscaras. En un momento pararon y voltearon hacia nosotros. Estábamos paralizados, pero no nos persiguieron. Pasaron unos segundos y alguien en hábito negro y máscara blanca entró justo donde nosotros estábamos. Pasó a unos escasos 2 metros de donde estábamos, aunque él no nos detectó. Y es que parecía estar en alguna especie de trance o bajo el efecto de algo. Tenía entre sus manos una gallina que robó de la casa. En ese momento me di cuenta, ese fue el tipo que vi dentro de la casa. La persona se fue al centro de donde estaban los demás y con una daga le provocó daño a la gallina, cortando su extremidad superior. Nosotros estábamos asqueados, pero no paramos de ver. Sigilosamente nos fuimos alejando sin quitar la vista de aquella grotesca escena. Lo hicimos hasta que todos se callaron y como si algo o alguien les avisara de nuestra presencia, nos voltearon a ver. Mis amigos y yo corrimos desesperadamente hasta llegar a la puerta. De fondo solo se escuchaba como varias pisadas nos seguían y como esos malditos gritaban. Parecían divertirse como un depredador cazando a su presa. Como pudimos llegamos al terreno y cerramos el portón. Entramos a la casa y dejamos todo bajo seguro y nos encerramos en la habitación principal. No logramos entrar, pero estuvieron cantando hasta que el sol salió. Una vez que ya era día, fuimos y alistamos las maletas. Dejamos la casa cerrada y volvimos a la ciudad. No han vuelto y no sabemos para qué era el ritual. Solo espero que no nos hayan hecho algo. Sobra decir que desde esa noche ya no hemos ido a esa casa. Por mi parte, no he podido dormir bien desde entonces. Siempre temo volver a escuchar esos cantos. Espero la historia no haya sido muy corta y que sea de tu agrado. Si no la llegas a subir, por lo menos dime que la leíste. Te mando un saludo, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias relacionadas con sectas y cultos. Sé que hay muchas historias que se mantienen ocultas. Es así que, si tú tienes alguna anécdota parecida a las ya escuchadas, no lo dudes y envíamela a
evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. El link al grupo estará en la parte de abajo. La música, recuerda que es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.